Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Teoría de Superficies. En esta serie vamos a ver y vamos a aprender todo lo relacionado con las superficies. El triedro de Frenet, curvas de Bertrand, superficies rectificantes, planos osculadores, etcétera, etcétera, etcétera. Teoría de congruencias, sistemas triortogonales, de todo. Iremos viendo. Entonces, vamos a ver si esta nueva serie tiene una buena acogida y os convence bastante. Si os convence, como siempre, dejadle un like y decidme en los comentarios que os ha gustado y que queréis más de esta serie para que podamos referirnos a ella de manera más habitual. Bueno, para empezar vamos a comenzar con los elementos de primer orden. ¿Vale? Vamos a empezar con las curvas espaciales y dentro de las curvas espaciales están los elementos de primer orden. Los elementos de primer orden que vamos a ver nosotros van a ser tres principalmente, que es la propia definición de la curva, la tangente y la longitud del arco. Entonces vamos a empezar con la definición de una curva, ¿vale? Entonces vamos a escribir aquí definición de una curva, que lo tenemos por aquí, definición de una curva. Definición de una curva. ¿Qué es una curva? Bueno, toda línea espacial se define mediante dos ecuaciones, ¿vale? Que se relacionan entre sí y que relacionan entre sí las coordenadas de un punto arbitrario. Vamos a llamar a un punto arbitrario, pues yo qué sé, le vamos a llamar M, que tiene unas coordenadas X y Z, ¿vale? Y entonces, toda línea espacial se define mediante dos ecuaciones que relacionan entre sí las coordenadas de un punto arbitrario, que pertenece a la línea que estamos valorando. Y esas ecuaciones son tal que f de x y z sea igual a 0, y tenemos otra que phi de x y z sea igual a 0, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las ecuaciones que relacionan efectivamente cualquier punto de esa línea y que por tanto nos permite un poco diferenciar qué es una línea espacial, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que, bueno, aparte de esto, es mucho más cómodo para nosotros y en un futuro introducir un parámetro adicional y definir esta línea que estamos definiendo aquí por medio de tres ecuaciones que expresan las coordenadas del punto como funciones de una variable. ¿Esto qué significa? Bueno, que si nosotros tenemos aquí una línea, ¿vale? Podemos expresarla con estas ecuaciones. Efectivamente, hay dos ecuaciones que relacionan entre sí un punto, pero podemos introducir un parámetro extra que vamos a denominar parámetro t, un parámetro extra, que nos permita precisamente expresar las coordenadas de ese punto como funciones de una variable, que es esta variable de aquí, nuestra variable t. Es decir, podemos expresar cualquier punto de esta línea como unas coordenadas que dependen de esta nueva variable que hemos introducido, que es la variable t, que t es siempre la variable tiempo, ¿vale? Entonces, podemos introducirlo así, de tal manera que podamos definir un punto de esta línea en base a tres coordenadas dependientes del tiempo, y aquí otro punto de esa línea en base a tres coordenadas que dependen del tiempo, que son estas tres, x, y z, ¿vale? Bueno, es evidente que una de estas funciones se puede definir arbitrariamente, ¿vale? Y las otras dos se definirían en correspondencia con las ecuaciones estas que hemos visto aquí, ¿vale? Una de estas se puede definir arbitrariamente y las otras dos en correspondencia. Entonces, si valoramos que t es el tiempo, las ecuaciones estas que tenemos aquí definirían un movimiento por la curva, ¿vale? Un movimiento por esta curva. De tal manera que en cada instante de tiempo pues tenemos unas coordenadas x, y z. Bien, estas tres ecuaciones que tenemos aquí las podemos definir como una sola ecuación. Podemos decir que el vector m es un vector m que depende del tiempo, ¿vale? De tal manera que este vector m, es igual al vector OM. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que nuestro vector m sería, imaginemos que tenemos aquí unas coordenadas iniciales y aquí la curva. Bueno, pues lo que tenemos sería que nuestro vector m sería cada uno de los vectores que llegan hasta la curva. Este vector de aquí, 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 etcétera. Cada uno de estos vectores lo que unirían sería el centro, que es este de aquí, con el punto M. El punto M que sería un punto dependiente del tiempo. Aquí habría un M, aquí habría otro M dependiente del tiempo, aquí habría otro M, de tal manera que lo que tenemos aquí es un vector que varía con el tiempo. Que varía con el tiempo, digamos, señalando a ese punto que varía con el tiempo, ¿vale? Este punto va variando con el tiempo y entonces nuestro vector m, que es OM, también varía con el tiempo, ¿vale? Bueno, esto lo denominamos vector posición, que eso ya lo sabemos. Así que, bueno, estas coordenadas del vector OM son las proyecciones del segmento OM sobre los ejes de coordenadas y coinciden con las coordenadas del punto M. Esto ya lo sabemos de siempre, ¿vale?
Bueno, también podemos decir que, bueno, efectivamente este vector m lo que tiene es unas coordenadas tales que x, y z. ¿Vale? Bueno, las coordenadas de unos vectores, claro, porque aquí lo que tendríamos sería el vector x, el vector y el vector z. Por eso lo he puesto entre llaves, eso. ¿Vale? Como ya sabemos, definir un vector significa definir sus coordenadas. De manera que tener estas tres ecuaciones o tener esta sola son dos maneras de expresar la misma situación, ¿vale? El mismo hecho. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a suponer en estos ejercicios o en esta teoría es que las funciones estas de aquí son uniformes, finitas y continuas. Es decir, que bueno, todas estas derivadas también son continuas, que la variable t recorre toda esta curva, etcétera. Vamos a ponernos en el caso, digamos, más simple para no liarnos con muchas historias. Y esta sería un poco la definición de una curva, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la definición de tangente. Esta es una definición un tanto más compleja, pero bueno, tampoco tiene mucho más misterio. Vamos a tomar ahora un punto que vamos a llamar el punto M1, ¿vale? Que el punto M1 estará formado por las coordenadas X1, Y1 y Z1, ¿vale? Vamos a bajar el puntero este, que está un poquito grueso, y lo ponemos aquí, perfecto. Y vamos a tomar otro punto que va a ser el punto M2, que estará formado por las coordenadas X2, Y2 y Z2. Bien, estos dos puntos son los puntos de una curva que vamos a definir que va a ser esta curva de aquí, ¿vale? Tenemos el punto bueno, vamos a definir otra curva un poco mejor para no andarnos liando, porque tampoco hace falta aquí meter mucho. Vamos a definir una curva tal que así, por ejemplo. Este va a ser el punto M1, por ejemplo. O, bueno, de hecho el punto M2 le vamos a llamar mejor, más que punto M2, vamos a llamarle punto M, para que no nos andemos liando, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tenemos el I1, el Z1, ¿vale? Y otro punto M, que es el X, el Y y el Z, ¿vale? De tal manera que aquí vamos a decir que está el punto M y aquí vamos a decir que está el punto M1, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, estos dos puntos, el punto M y el punto M1, ¿vale? Les corresponden dos valores de t, dos valores del tiempo, como es lógico, ¿no? Aquí tendríamos un valor del tiempo que va a ser, pues, t, y aquí tenemos un valor del tiempo que va a ser t1. Eso es evidente. Vale, o sea, de nuestro parámetro t. Bien, la curva que une estos puntos, perdón, la cuerda que une estos puntos forma el vector M1, ¿vale? El vector M1 es este de aquí, es la cuerda que une estos dos puntos. ¿Qué consideramos aquí la cuerda? Bueno, la cuerda, básicamente, si nosotros tenemos el origen de coordenadas, por ejemplo aquí, tenemos un vector que va a ir en esta dirección, que va a ser un vector, y tenemos otro vector que va a ir bueno, un segundito, tenemos otro vector que va a ir en esta otra dirección, que va a ir hacia acá. Estupendo. Entonces, digamos que la unión entre el punto M y el punto M1 va a ser este vector de aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que la cuerda que une estos puntos forma el vector MM1. El vector MM1 es este vector de aquí, el vector MM1. Es este vector de aquí. ¿Y qué es el vector MM1? Bueno, el vector MM1 es básicamente el vector M1 menos el vector M. ¿Vale? Que esto básicamente va a ser el vector M con el parámetro T1 menos el vector M con el parámetro T. Esto va a ser nuestro vector MM1, que es básicamente este de aquí, es una resta de vectores, no tiene mucho más misterio. Recordemos que eso es la cuerda, no hay que confundir la cuerda con el arco, ¿vale? No es lo mismo confundir la cuerda que el arco. La cuerda es esto de aquí, mientras que el arco va a ser la curva entre esos dos puntos, ¿vale? O sea, no es lo mismo la cuerda que el arco. Vale, una vez que tenemos esto más o menos claro, eh, lo que vamos a hacer, ¿vale? Una vez que tenemos claro lo que es cuerda y arco, insisto, arco es una porción cualquiera de la circunferencia, ¿vale? Separada del resto por dos puntos, es decir, todo esto sería el arco, y cuerda es el segmento que une dos puntos de una circunferencia. El segmento. Claro, hay que ver si el segmento es pues un segmento circular, un sector, etcétera, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto sería la cuerda de aquí, ¿vale? La cuerda. Y todo esto sería el arco. O sea, mucho ojo con eso. Bien. Entonces,
Entonces, lo que tenemos aquí es, vale, tenemos perfectamente este vector m1. Lo que vamos a hacer va a ser dividir la diferencia entre la diferencia t1 menos t de nuestros parámetros. Es decir, tenemos nuestro vector m en el punto t1 menos nuestro vector m en el punto t. Y esto lo vamos a dividir por la diferencia de parámetros t1 menos t, ¿vale? De tal manera que tenemos este, este segmento de aquí, ¿vale? Este segmento de aquí, que es el que tenemos en este punto, y lo hemos dividido entre la diferencia de los parámetros de ese segmento, ¿vale? Bueno, tenemos aquí la cuerda. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a decir que efectivamente este vector de aquí tiene la misma dirección que la cuerda MM1, ¿vale? Tiene la misma dirección que la cuerda MM1, porque al fin y al cabo esto es básicamente o sea, el vector MM1 simplemente dividido por unos parámetros, T1 menos T, o sea que la dirección vectorial es exactamente la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mm, Bien, y una vez que tenemos eso en cuenta, lo que vamos a hacer va a ser decir que en el límite cuando t1 tienda a t, es decir, cuando este t1 tienda a t, el punto m1 que tenemos aquí coincidirá con el punto m. Y nuestra secante mm1, que es básicamente esta, nuestra secante mm1, se convertirá en una tangente, ¿vale? No sé si esto lo vemos claramente. Es decir, la diferencial del vector m entre el parámetro tiempo es igual al límite cuando t1 tienda a t de qué? De esta diferencia, perdón, de esta diferencia menos esta partido este parámetro, que es básicamente la definición de la derivada y por tanto de la tangente. Esto lo que viene a decir es que el límite cuando t1 tienda a t va a hacer que nuestro punto m1 tienda a m y que por tanto esta secante pase simplemente a ser una tangente, ¿vale? Esto es importante. Entonces, por tanto, esta derivada de aquí es un vector contenido en la tangente. Es un vector contenido en la tangente, ¿vale? No es difícil hallar el módulo de esta derivada, porque vamos a suponer que el parámetro t es el tiempo que transcurre a partir de un cierto instante inicial, ¿vale? En este caso, lo que tenemos es que la ecuación que vimos antes, la ecuación esta de aquí, la de que el vector m es igual al vector m teniendo en cuenta el parámetro t, ¿vale? Esa ecuación de ahí va a describir el punto m por nuestra curva considerada. Entonces el módulo de esta derivada de aquí es evidentemente el límite del cociente de la cuerda mm1 entre la duración t1 menos t, que es básicamente esto que tenemos aquí, ¿vale? Del intervalo de tiempo. Es decir, si nosotros ahora quisiésemos calcular, por ejemplo, el módulo de esto, sería básicamente pues el límite de t1 a t, ¿de qué? De m1, del módulo m1, entre t1 menos t. Porque recordemos que esto de aquí no dejaba de ser el vector m1. Pero ahora queremos calcular el módulo, por tanto el vector, que es esto de aquí, va a pasar a ser un módulo, no un vector, ¿vale? Esto de aquí, el vector mm1 es m en el parámetro t1 menos m en el parámetro t. Por tanto, si queremos calcular el módulo, que lo tenemos aquí, lo tendríamos que calcular siguiendo esto. Si utilizamos la definición de longitud de un arco de curva y en particular aplicamos un postulado que dice que el límite del cociente del arco entre la cuerda es igual a la unidad, ¿vale? Entonces obtenemos que este límite es igual a, si aplicamos la definición de longitud de arco de la cuerda, aplicamos que el límite de t1, o sea, cuando t1 tiende a t, perdón, el límite cuando t1 tiende a t es igual a el arco partido t1 menos t por mm1, que es el módulo, partido el arco, ¿vale? Entonces, aquí aplicamos que el límite del cociente del arco entre la cuerda, esto es el arco de aquí, esto es el arco, que recordemos que es todo el módulo, es todo lo que recoge dos puntos de una circunferencia, entre la cuerda, que la cuerda es básicamente los dos puntos dentro de la curva, eso, el límite de ese cociente es 1. Por tanto, como esta parte es 1, porque el límite de una multiplicación es la multiplicación de los dos límites, acabamos teniendo que el límite cuando t1 tiende a t es igual a lo que es la cuerda mm1 partido
t1 menos t. ¿Y esto qué es? Esto es igual a la velocidad, que v es la velocidad con la que el punto M se mueve por esa curva, ¿vale? Si quisiésemos sacar los... Si quisiésemos sacar los... Eso, lo que es el módulo de esta parte de aquí, podríamos llegar a obtener incluso la velocidad, ¿vale? Que es básicamente todo tiene sentido. Entonces, si ahora, por ejemplo, dijésemos que P, que es un punto en el que le ponemos otras tres coordenadas, aquí, yo qué sé, estas coordenadas de aquí, perteneciente a la tangente, entonces nuestro vector MP, que sería lo que es el vector P menos el vector M, y esto implicaría, pues el punto este de aquí menos X menos y este de aquí menos Z, sería paralelo al vector que teníamos antes, que sería el vector de la derivada, el vector de la derivada de m respecto del tiempo, que este vector sería pues x', y', z', ¿vale? Y por tanto sus coordenadas serían proporcionales. De aquí obtendríamos la ecuación, esta de aquí. ¿Qué esta ecuación de aquí? ¿Qué ecuación es? Esta ecuación de aquí es la ecuación de la tangente, ¿vale? Esta sería la ecuación de la tangente. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro momento. Y ahora vamos a ir por último, que ya es lo último que nos queda, a sacar la longitud del arco, ¿vale? Longitud de arco. Ahora que hemos sacado la definición de una curva y la tangente, vamos a sacar la longitud de arco, ¿vale? La longitud de arco. Bien. La longitud de arco, para sacar esto lo que vamos a hacer va a ser, vamos a observar que el parámetro t para una curva se puede elegir de distintas maneras. Entonces, en vez de lo que es el parámetro t, podemos introducir otro parámetro que sea un parámetro s, de tal manera que dependa, ¿vale? Así que ahora vamos a pasar de escribir que la derivada de m, de nuestro vector m respecto del tiempo, ahora va a pasar a ser la derivada de m respecto del parámetro s, que va a ser otro parámetro que tomemos, que ya no va a ser el parámetro t. Y esto de aquí, siguiendo lo que es la regla de la cadena, acabaríamos teniendo que la derivada de m respecto del tiempo por la derivada del tiempo respecto de s. Esto siguiendo la regla de la cadena, sabiendo que s va a depender de t. Este vector también se encuentra en la tangente, pero tiene otra longitud, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, y esto es evidente, el vector dm dt, que es el que habíamos calculado antes, está dividido por la derivada ds de t, ¿vale? Esto de aquí está dividido por ds partido de t, ¿vale? ds partido de t. Claro, si ds partido de t lo divides entre dm partido de t, pues te acaba quedando, o sea, digamos que se alternan el numerador y el denominador. Bien, entonces, por tanto, si el módulo de esta derivada, de nuestra derivada dm de t, no es igual a 0, y para que sea 0 tiene que haber cuerdas imaginarias, entonces siempre podemos tomar el parámetro s, que es una función que depende de t, siempre podemos tomar el parámetro s de tal manera que el módulo de nuestro vector dm de s sea igual a la unidad, que es lo que nos interesa, porque el módulo de esos vectores tiene que ser igual a la unidad. Nos interesa por lo que hemos visto antes, que sea igual a la unidad, ¿vale? Entonces, digamos que mientras esto no sea 0, podemos tomar cualquier valor de s para conseguir que eso sea igual a la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, efectivamente, si cogemos aquí el módulo de esto, perdón, el módulo de esto, dm de s, sería igual al módulo de dm respecto del tiempo, que esto vamos a poner que no sea 0, y podríamos tomar cualquier valor de esto de tal manera que acabase siendo la unidad. Por tanto, podríamos decir que ds de t es igual al módulo de dm de t, ¿vale? De dm de t. ¿Y esto qué quiere decir? Que la longitud del vector m, va a acabar siendo pues la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto es evidente. Por tanto, con esta ecuación que tenemos aquí, esta condición convierte a la ecuación en que la derivada de ds respecto de dt al cuadrado sea igual a la derivada del vector m respecto del vector t al cuadrado, y esto va a decir que esto va a ser la derivada de x respecto del tiempo al cuadrado más la derivada de y respecto del tiempo al cuadrado más la derivada de z respecto del tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y esta es una ecuación muy conocida. Entonces, este parámetro especial S, aquí podemos definir y podemos darnos cuenta que es la longitud del arco de la curva medida a partir de un punto arbitrario de esta, ¿vale? Entonces ya tenemos dos parámetros, T, que sería el tiempo, y S, que sería la longitud del arco de una curva, ¿vale? Entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, tendríamos el tiempo y tendríamos la longitud del arco de la curva, ¿vale? Todo eso teniendo en cuenta que efectivamente podemos llegar a este parámetro, al parámetro de saber que el módulo este tiene que ser igual a 1, porque eso
eso es así, ¿vale? Por definición. Entonces, si ese módulo tiene que ser igual a 1, podemos llegar siempre y cuando con el parámetro que sea, efectivamente con el parámetro de la longitud que sea, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una serie de axiomas que vamos a explicar ahora. El primer axioma de todos estos que tenemos es el axioma que vamos a llamar 1 y que dice que si A, B y C son tres puntos de la cuerda, el arco, ¿vale? El arco de la curva entre A y C va a ser igual al arco de la curva entre A y B más el arco de la curva entre B y C, ¿vale? Este es el primer axioma. El segundo axioma que tenemos nos dice que el límite del cociente del arco MM1 y la cuerda MM1 cuando el arco se contrae a un punto es igual a la unidad, que esto es lo que hemos visto anteriormente, pero esto solo ocurre cuando tenemos efectivamente la longitud de un arco, ¿vale? Entonces tenemos que efectivamente el límite cuando S1 tiende a S, ¿vale? Cuando uno de los parámetros tiende a S de M partido M1, que M partido M1 es el arco y lo otro es la cuerda, ¿vale? El arco, perdón, el cociente entre el arco y la cuerda, que esto sería la cuerda, ¿vale? El límite del cociente entre la cuerda y el arco, que el arco va a ser MM1, MM1 lo vamos a marcar aquí como el arco, sabiendo que MM1, el arco MM1, va a ser igual a la diferencia entre el parámetro S1 menos el parámetro S, ¿vale? Esto es muy importante porque, de acuerdo con el primer axioma, el arco MM1 es igual a la diferencia de valores S1 menos S, por tanto aquí lo que tendríamos sería el límite cuando S1 tendiese a S de MM1 partido S1 menos S. Esto de aquí tiene que ser igual a 1, ¿vale? El límite de ese cociente tiene que ser igual a 1. Esto coincide con la exigencia de que el módulo de la derivada de dm partido de s sea igual a la unidad. Eso siempre es importante. Entonces tenemos ya el punto de la longitud de un arco, ¿vale? Si consideramos una línea quebrada inscrita en un arco AB, ¿vale? En el cálculo integral también se puede saber, se puede adivinar que si el número de segmentos de la línea quebrada crece ilimitadamente y la longitud de cada uno de ellos se reduce ilimitadamente, entonces su límite es igual a la integral de la diferencial de s. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser denotar este vector, el vector dm partido ds, con denotaremos el vector unitario, ¿vale? De la tangente dm ds con la letra esta de aquí, ¿vale? Con la letra tau. Este sería el vector unitario, o sea, vector de longitud igual a la unidad de la tangente dm partido de s. Es esto de aquí, ¿vale? Esto es importante. Entonces, como tenemos esto, lo vamos a usar en los siguientes ejemplos de nuestra serie. Pero por hoy yo creo que ya es suficiente. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda, me la dejáis en los comentarios. Hemos visto lo que es, hacemos un resumen rápido. Hemos visto lo que es la definición de la curva, donde efectivamente si teníamos una curva, teníamos puntos en esa curva y esos puntos podían ser recorridos con un parámetro t que le hemos llamado el parámetro tiempo y podían ir siendo recorridos, ¿vale? Hemos sacado lo de la tangente sabiendo lo que es el arco de la curva, el arco de una curva perdón, el arco de una circunferencia y la cuerda, ¿vale? Que es importante saber lo que es el arco y la cuerda en este tipo de ejercicios, porque recordemos que encima lo anterior que hemos visto antes era el arco, que no era lo mismo que la cuerda, ¿vale? Bueno, hemos sacado lo que es la tangente de tal manera que hemos cogido dos puntos, el M y el M1, y hemos dicho que el límite cuando M1 tendiese a M acabaría siendo la tangente, o sea, pasaríamos de tener una recta secante a tener una tangente, ¿vale? Donde hemos sacado que el módulo efectivamente daría la velocidad y hemos sacado la ecuación de la tangente. Y luego hemos sacado la longitud del arco sacando otro parámetro extra, s, que dependiese del tiempo, y diciendo que efectivamente si ahora cogemos la derivada de un vector m respecto de s sabremos que ese módulo siempre va a ser igual a 1 como corresponde en la definición de la longitud de un arco, cuando haya un límite, etcétera, y por tanto hemos sacado que S sea la longitud del arco. Con esto hemos sacado dos axiomas y hemos demostrado que efectivamente el límite del cociente del arco MM1 y la cuerda MM1, o sea, MM1 que es la cuerda partido el arco, es igual a la unidad. Y hemos sacado este nuevo parámetro que es el vector unitario de la tangente dm de S con la letra que tenemos aquí tau. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me la dejáis en los comentarios y nada, seguimos con la física.